Ah, el título para nuestro estudio el día de hoy, si si eres de esas personas que les gusta tomar nota, qué bacán, me gusta que seas de ese tipo, y si no, puedes hacer la finta por lo menos para animarme. El título es Maranata. Maranata se llama el estudio de esta mañana. Y si no tienes idea qué significa esa palabra, no es el nombre de un grupo, no es el nombre de una canción. Maranata simplemente significa, es una palabra aramea, es una palabra aramea que se acuñó en los días de la primera iglesia. Esta fue una palabra que se decía muy comúnmente entre los creyentes, entre los que conformaban la primera iglesia, y decían Maranata los unos a otros, se saludaban, se despedían con esta palabra para decir, y lo que significa literalmente es el Señor viene. El Señor viene significa esta palabra Maranata. ¿Puedes decir conmigo Maranata? No, te dije que estoy sordo, un poquito más fuerte. Maranata. Ahora sí los escuché, gracias. Maranata significa el Señor viene. ¿Puedes decir conmigo el Señor viene? El Señor viene. Bueno, de eso se trata este pasaje que tenemos por leer esta mañana. Y voy a comenzar en el versículo 13 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Dice: ahora, hermanos amados, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, y para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que ya han muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Voy a continuar en el capítulo 5, porque acuérdate que en esos días no era como que Pablo escribía esta carta diciendo capítulo 5, ¿no? Era una carta. Tú cuando escribes un correo electrónico no pones versículo 2, ¿no? Estás escribiendo. Entonces el tema que encontramos en la última parte del capítulo 4 continúa en el capítulo 5, así que vamos a leerlo. Ahora bien, dice, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. ¿Cuántas mujeres que han estado embarazadas saben cómo se sienten los dolores de parto esta mañana? 2, 3, ¿cuántos son mamás esta mañana? Qué chévere, mamás. Vamos a darles un aplauso a esas mamás por esos dolores de parto. Qué increíble trabajo que han hecho. Eso es lo que dice Pablo. Para hacer una analogía, dice como dolores de parto a una mujer embarazada y no habrá escapatoria posible. Versículo 4. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas. Y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz, estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que, estemos vivos o muertos cuando Él regrese, podamos vivir con Él para siempre. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de leerla, pero no solamente leerla, sino tener una comunión personal contigo. Tu palabra, Señor, es el alimento perfecto para nuestra alma. Por eso te pedimos, Señor, hemos venido varios de nosotros con anhelos.
hemos venido con expectativas. Hemos venido, Señor, quizá orando en el camino. Señor, dame una palabra el día de hoy. Quizá con luchas, con problemas, con pecado, con dificultad, con necesidad. O de repente con gran gozo, con alegría. De repente cansados por la semana o el día de ayer. Pero, Señor, a cada uno de aquellos que vienen a tu presencia con un corazón contrito y humillado, tú dices, tú no estás lejos de aquellos que están quebrantados. Tú no estás lejos de aquellos que vienen a tu presencia. Tú estás cerca a nosotros, Señor. Por eso posicionamos nuestro corazón. Mientras que nuestro cuerpo físico está sentado sobre una silla, nuestro corazón quiere estar postrado a tu presencia, Señor. Háblanos, te pedimos, y ayúdanos a recibir y digerir el mensaje que has preparado para nosotros. Y todos dijimos, amén, amén. Ok, Primera de Tesalonicenses, hemos llegado a esta parte en el libro donde encontramos, lo que alguien llamó la porción, la palabra profética más importante de todo el Nuevo Testamento. Este pasaje que hemos leído esta mañana es súper importante para nosotros, súper importante. Nos enseña muchas cosas acerca de cómo debemos mirar la vida y cómo debemos mirar el futuro de nosotros como creyentes. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra meta? ¿A qué apuntamos? ¿Para qué vivimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué se trata esta vida? ¿Y qué viene más adelante? Bueno, si alguna vez te has hecho alguna de estas preguntas, entonces estás en buena compañía. Porque los creyentes de la ciudad de Tesalónica, a quienes Pablo escribe esta carta, tenían justamente las mismas preguntas. Lo que había pasado en ese tiempo es que Pablo, quien fundó esta iglesia, estuvo con ellos nada más que 3 semanas. Y en esas 3 semanas, ¿te puedes imaginar a Pablo compartiéndoles el mensaje del evangelio? Antes de que Pablo llegue a la ciudad de Tesalónica, no había iglesia allí, no habían cristianos allí. No había los cristianos de Tesalónica, no existían. Eran personas paganas, griegos, algunos judíos por ahí, gente que adoraba a los ídolos, a los dioses paganos, que vivía en inmoralidad, que no conocía al Dios del pacto, al Dios de Israel, que no tenía una relación personal con Dios. Pablo llega a esta ciudad y su corazón se parte, como sucede a cada ciudad a la que Pablo va. Y él va y comparte el evangelio, comparte acerca de Jesús. No puedo ni imaginarme cómo Pablo hizo todo esto. Lo más probable, nos dice la Biblia, es que él iba y compartía con la gente en la calle y salía y había un grupo a su alrededor y Pablo les contaba acerca de cómo, ¿sabías? He venido a esta ciudad con un mensaje, podría haber dicho Pablo. He venido a esta ciudad con un mensaje. Quiero que mires mi cuerpo, mira mi espalda, está toda llena de moretones. Acabamos de venir de Filipos, nos han sacado la mugre. Pero no hemos huido nada más, sino que estamos predicando, estamos contándole a la gente un mensaje. Y quiero que escuches esto, hubiera dicho Pablo. Estamos hablando acerca de un hombre, pero no es cualquier hombre, es Dios hecho hombre. Su nombre es Jesús. Él es cierto, es el Salvador, el Mesías de los judíos, pero no solamente tiene un plan para los judíos, tiene un plan para ti también. Tú no eres descendiente de Abraham y eso está bien, pero Dios te ama porque tú has sido creado por Él. Yo he venido a hablarte acerca de un Dios que lo creó todo, que te creó a ti y que tiene un plan para tu vida. Y este plan involucra a su Hijo. Su Hijo Jesús es el que murió en Jerusalén hace unos años. Y no murió solamente por los judíos, murió por los pecados de toda la humanidad. Tú has pecado, yo he pecado. Todos nosotros hemos pecado y merecemos el juicio y la condena de Dios. Ustedes han estado adorando a estos dioses y acuérdate que en esos días el Monte Olimpo lo podías ver con tus propios ojos. El Monte Olimpo estaba a 80 kilómetros de distancia. En un día claro, en un día sin nubes, lo podrías ver ahí nomás, desde la ciudad. Ustedes han adorado a esos dioses paganos. Ustedes han adorado a lo que conocían. Pero ahora Dios se quiere revelar a su vida, quiere revelarse a ustedes en la persona de Jesús. Esos dioses son ídolos, no existen, son invenciones humanas. Y nosotros en un intento de adorar a algo hemos agarrado una imagen, hemos hecho esto y hemos dado y hemos postrado nuestro corazón, pero esos ídolos no te pueden hacer una vida de paz. Esos ídolos no pueden darte satisfacción, no pueden darte gozo. Esos ídolos no responden a las preguntas más básicas de la vida y la existencia del ser humano. Pero he venido a contarte acerca de Jesús.
Él no solamente murió por tus pecados, sino que resucitó. Si hubiera muerto Jesús, hubiera sido como cualquier hombre, pero Él a los 3 días de haber sido puesto en un sepulcro, resucitó. Él se levantó de los muertos. Él no está más en una tumba y por eso venimos a contarles acerca de Él. Él nos dio su Espíritu Santo y nos dijo que vayamos a todas las ciudades del mundo para que les contemos acerca de Él. Para que tú, si escuchas este mensaje, sepas que tienes un Dios que te ama y que lo ha dado todo por ti. Y para que sepas que si tú pones tu fe en Él y te arrepientes de tus pecados, tú también puedes ser parte de su familia. ¿Te puedes imaginar escuchar este mensaje? Siendo un creyente, una persona de Tesalónica. Ahora podría haber dicho Pablo, ¿quiénes de ustedes desean aceptar a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Quiénes de ustedes desean recibir el Espíritu de Dios? ¿Quiénes de ustedes desean vivir una vida diferente, una vida nueva? ¿Quiénes de ustedes desean nacer de nuevo, tener una segunda oportunidad en la vida, una nueva perspectiva, una fe, una esperanza? ¿Cuántos de ustedes, y mucha gente, y no sé en esos días cómo hubiera funcionado, pero de repente levantaron sus manos, de repente vinieron adelante para hablar con Pablo, de repente se postraron en el suelo? Muchos se fueron bautizados probablemente en esos días. Y Pablo pasa 3 semanas después de ese instante compartiendo con ellos, diciéndoles cosas como: ustedes tienen que saber que este Jesús en el que han puesto su fe, Él no solamente está en el cielo. Sí, nosotros le vimos ir al cielo, pero Él va a venir por nosotros otra vez. Estábamos ahí los apóstoles, yo todavía no conocía a Jesús, pero yo me encontré personalmente con Él. Jesús se apareció en el camino. Yo era uno de los que se oponía a su iglesia, a esos cristianos que creían todo lo que yo les acabo de contar. Yo los perseguía, yo los asolaba, yo los jalaba de los pelos a su juicio. Yo fui testigo de cómo martirizaron a uno de los primeros discípulos, a Esteban. Pero en el camino hacia Damasco yo estaba yendo a compartir acerca de cómo debemos matar a estos cristianos y llevarlos a juicio porque nos están compartiendo cosas que nosotros no nos corresponden. Jesús se me presentó en el camino y me dijo: Pablo, ¿qué haces? ¿Estás huyendo? ¿Estás yendo en contra del aguijón? Yo me di cuenta, podría decir Pablo, que estaba en realidad persiguiendo y yendo en contra, estaba peleando en contra de Dios mismo. Y a partir de ese momento mi vida cambió y Pablo les cuenta su testimonio y les dice: este Jesús ha prometido, así como vino la primera vez, ha prometido regresar por nosotros. Y él abría las escrituras, que en ese entonces era todo el Antiguo Testamento. Ellos, Jesús y los apóstoles, tenían la misma Biblia que tú y yo, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento obviamente fue escrito por ellos, pero ellos abrían la escritura, abrían la Biblia, abrían el Antiguo Testamento y Pablo les decía: todas estas escrituras, sí, es la Biblia judía, pero mira lo que dice aquí acerca de Jesús. Y mira lo que dice aquí. Y los llevaba un versículo a otro, una parte a otra, un pasaje a otra. Y les decía: Jesús va a regresar. Jesús viene otra vez, no nos ha dejado huérfanos. Jesús viene y viene pronto. Así que ustedes deben vivir conociendo esto, de una forma consecuente con esto. Pablo había pasado nada más que 3 semanas con ellos. Imagínate, 3 semanas compartiendo acerca de esto. Y después tuvo que irse porque los mismos que le hicieron la persecución en Filipos habían venido a Tesalónica y habían básicamente tenido que hacer violencia en contra de los discípulos y Pablo para que ellos tengan que salir, y estaban amenazando a los que acababan de convertirse en Tesalónica. Entonces Pablo dice: no, tengo que irme. Pasa un tiempo, Pablo envía a Timoteo desde la ciudad de Atenas. Unos meses habían pasado desde que se fundó esta iglesia y dice: Timoteo, quiero que vayas a los de Tesalónica y me digas cómo están y los animes y los fortalezcas. Este grupo es precioso, quiero saber cómo están, y yo sé que si voy les voy a causar problemas porque la gente está ahí queriendo hacerme daño a mí, y para hacerme daño a mí van a hacerles daño a ellos, pero si tú vas, entonces de repente no van a haber tantos problemas. Así que anda, por favor, Timoteo, y avísame. Ven a Corinto, donde me voy a encontrar más adelante contigo para que me cuentes cómo está la cosa. Y es exactamente lo que sucede. Timoteo regresa después de haber conocido por segunda vez, estado con ellos un tiempo en Tesalónica, y le da a Pablo las noticias, le cuenta el reporte: mira lo que ha sucedido. Estos creyentes están en fuego por el Señor, están apasionados por Jesús, le han compartido a todos sus amigos, a todos sus familiares, han dejado de ir a esos templos paganos, han dejado la inmoralidad, más o menos, están haciendo un esfuerzo verdadero, genuino por seguir a Jesús, están cambiando. Hay un avivamiento en Tesalónica. Es más, hemos conversado con personas en el camino a través de Macedonia y todos, casi todos nos han contado acerca del Jesús
Jesús del que nosotros les predicamos, ellos les han contado a todo el mundo. ¡Wow! Pablo se ha quedado anonadado. ¡Qué increíble! La obra de Dios no depende del hombre. Yo estuve 3 semanas nada más con ellos, pero el Espíritu de Dios hizo la obra. Genial, qué chévere. Y cuéntame, ¿qué más? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo los podemos ayudar? Y Timoteo le dice, sí, bueno, tienen algunas preguntas. En realidad, ¿te acuerdas, Pablo, cuando les compartimos acerca del retorno de Jesús? Les dijimos que Jesús iba a venir, y ellos lo creyeron, y lo creyeron con todo su corazón. Tanto así que algunos renunciaron a sus trabajos. Tanto así que algunos dijeron, ya, mejor no vamos a chambear más, porque si Jesús viene mañana, entonces ya, ¿para qué? ¿Para qué construir una AFP? ¿Para qué construir nuestro seguro social, nuestra jubilación? Ya, si Jesús viene, no vamos a ni siquiera disfrutar eso. Sería necio, más bien, hacer una AFP si sabemos que Jesús viene. Jefe, ¿sabes qué? No puedo ir al trabajo mañana. Y la gente, muchos habían renunciado a sus trabajos, muchos estaban en una colina con un cartel así, con un plumón, bienvenido Jesús, te esperamos atentamente en la iglesia en Tesalónica, ¿no? Estaban así, y Pablo dice, no, wow, o sea, qué loco que hayan creído en esto, qué chévere, pero lo han tomado de la forma equivocada y necesitamos hacer algo al respecto. ¿Qué más? Bueno, sí, también tienen algunas preguntas con respecto a esta doctrina, a esta enseñanza del retorno de Jesús. Muchos de ellos están preocupados porque han sufrido persecución por causa de Cristo y algunos de ellos han muerto. Ahora no sabemos si algunos de ellos habían muerto por causas naturales o por la persecución, muy probablemente las dos cosas. Y están dolidos, justo diría Timoteo, e hicimos el funeral de uno de los hermanos ahí y no sabes cómo estaban llorando, no sabes cómo estaban de tristes y no saben cómo han creído en este Jesús, pero no le va tan bien y ahora hay persecución y entonces están preocupados porque ellos han creído en el retorno de Jesús, pero ¿qué va a pasar con sus familiares que han muerto? Se lo van a perder. Si Jesús viene en una semana y mi familia murió la semana pasada, ¿qué va a pasar con ellos? Si se supone que Jesús viene ya, ¿qué va a pasar con mis hermanos, con mis amigos, con aquellos que han muerto antes que yo? Esa es la pregunta que tiene Pablo. Y Pablo dice, ok, buenas preguntas. Gracias. Yo sé que no puedo ir, pero lo mínimo que puedo hacer es mandarles una carta. Así que Pablo toma una pluma, un poco de tinta, comienza a escribir en un pergamino. Comienza a escribir una carta a los hermanos de Tesalónica. Y esa es la que se convirtió en la primera carta de los tesalonicenses. En el Nuevo Testamento, que dicho sea de paso, es la primera carta que Pablo escribe y que está grabada en la Biblia. Es la carta más temprana en su autoría por parte del apóstol Pablo. Así que en su carta él escribe en el primer, segundo, tercer capítulo acerca de la historia que han tenido juntos, acerca de cómo fue cuando llegaron, el mensaje que les predicó, cómo fue que Pablo había dado su vida por ellos y cosas increíbles, esta amistad, esta fe que los vinculaba de una forma muy íntima. Pero en el capítulo 4, y para el final también, Pablo va a dar algunas instrucciones. Pablo va básicamente a responder a estas preguntas que tenían los creyentes en Tesalónica. Les va a responder a la pregunta de qué va a pasar esa era la pregunta que habían hecho, ¿qué va a pasar con nuestros seres queridos que han muerto? Entonces, Pablo dice en el versículo 13 del capítulo 4, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. Esa es la pregunta que tenían. Para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Si estás tomando nota, el primer punto que quiero que anotes es que Pablo les va a hacer ver que este tema de la segunda venida, del regreso de Jesús, es tan importante que ellos lo sepan con claridad. ¿Por qué? Porque sin claridad sobre este tema, la tristeza nos podría consumir. Okay, ese es el primer punto. Sin claridad, la tristeza nos podría consumir. ¿Por qué? Porque están hablando de la pérdida, de la muerte. Y Pablo les ha predicado un mensaje de vida eterna, de resurrección, de una segunda venida. Y ellos no entendían, ¿cómo es que puedo unir estas dos? Sé que el mensaje de Jesús es un mensaje de vida eterna, pero aún me duele muchísimo que mis familiares hayan muerto. ¿Cómo reconcilio estas dos cosas? Y lo que Pablo dice, es importante que ustedes sepan la esperanza que tenemos. Es importante que ustedes reconozcan qué ha pasado y qué va a pasar
con aquellos que hemos muerto en Cristo. Pablo utiliza una palabra muy, muy increíble aquí. Es la palabra en el versículo 13 que hemos leído. Dice, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. Eso es lo que dice esta traducción, pero la palabra original es, queremos que sepan lo que ha pasado con los que duermen. Utiliza esta palabra, con los que duermen. Qué chévere que Pablo utilice esta palabra, porque dice, la muerte del creyente, Pablo la asimila a dormir, a estar dormido, como algunos de ustedes esta mañana. A estar dormido. Estar dormido. Dormir es un estado físico del cuerpo, ¿no? Es un estado donde tu cuerpo está descansando, no estás haciendo nada, pero estar dormido significa que hay un día donde te vas a levantar. Hay un día donde te vas a despertar, hay una hora donde te vas a despertar. Estás dormido, pero esto no es para siempre. Y esa es la imagen que utiliza Pablo para hablar de la muerte del creyente, de la muerte del cristiano. No es que han muerto, diría Pablo, sí han muerto, pero es como estar dormido. ¿Por qué? Porque hay un día donde van a despertar. Entonces, lo que Pablo les hace ver aquí es que la muerte con Jesús es solo temporal. Ese es nuestro segundo punto. Así rapidito vamos a ir. Nuestro segundo punto es que la muerte, gracias a Jesús, es solo temporal. La muerte no es el final del camino, la muerte es un quiebre en el camino. No es nuestro destino final, es lo que nos lleva a nuestro destino final. Pero, ¿cómo lidiamos con la muerte? La muerte de nuestros familiares, de amigos, es difícil. La muerte toca y no sabemos cuándo nos va a tocar a nosotros, pero aquellos de nosotros que hemos experimentado, hemos estado de cerca, hemos visto de cerca la muerte, de repente con algún amigo, con algún familiar, con alguna persona que conocemos, se siente raro, se siente, especialmente si es una persona que amas la que fallece, se siente, es indescriptible el dolor, el periodo de lamento es engañoso, ¿no? Aquellos que han perdido seres queridos saben que el periodo de lamento tú no lo puedes simplemente esconder debajo de la alfombra. Hay días en que parece que está todo bien, pero luego hay un día que te levantas y todos esos sentimientos están ahí y afloran otra vez y no sabes por qué, pero estás deprimido todo el día y estás pensando acerca de esto y tienes que lidiar con esto. Es algo que tienes que hacer, pero se siente extraño tener que pasar el periodo de lamento de alguien. ¿Sabes por qué se siente extraño? Porque el ser humano no fue creado para digerir esta noción, porque el ser humano fue creado para vivir para siempre. Ese fue el plan original de Dios, pero el pecado entró en el mundo y eso hizo que la muerte entró en el mundo y eso hizo que ahora tengamos que lidiar con esto tan extraño y tan ajeno. No se siente natural la muerte, ¿te has dado cuenta? Entonces, sufrir aún con esperanza sigue doliendo. ¿Ok? Y el mensaje de Pablo no era, hey, no llores, no llores por tus familiares que han muerto, no llores por los creyentes que han... No está diciendo eso. Dice Pablo, no nos entristecemos como los que no tienen esperanza. No dice no nos entristecemos, pero tienes que saber por qué te entristece la muerte. Cuando un creyente muere, no estamos llorando por ellos, es una tristeza más que nada egoísta, estamos llorando por nosotros. Porque con ellos, los creyentes que han muerto, no hay más dolor, no hay más sufrimiento, no hay más enfermedad. Están en un lugar increíble donde se nos han adelantado. Nosotros, Dios mediante, iremos también allí. Entonces no lloramos por ellos, lloramos por nosotros. Es una tristeza, como te digo, egoísta, ¿no? No lloramos porque a nosotros nos duele que no podamos tener esa comunión como teníamos con ellos antes. Entonces, pero dice, nos entristecemos, sí, pero no como los que no tienen esperanza. Muchas veces he estado en unas ceremonias, algunos funerales donde la persona que murió y la familia que está en esa ceremonia no son cristianos, no son creyentes. Y hay una tristeza, hay un llanto, hay un dolor penetrante, personas que están descontroladas, llorando, lamentando.
Es una escena bastante difícil de asimilar. Pablo dice, no es que no tienes que llorar ¿sabes? Escucha, tienes que llorar. No que no, los creyentes no lloran. No, tienes que llorar. Pero no como los que no tienen esperanza. O sea que la esperanza es que cuando una persona ha muerto habiendo puesto su fe en Jesús, esa persona está en la presencia de Dios, esa persona no tiene más dolor, esa persona está en un lugar infinitamente mejor. Entonces Pablo les dice esto, puedes sufrir con esperanza y va a ser diferente. Pero lo que dice entonces, ahora que ya saben cómo tratar esto, dice, pero tienen que saber, porque la pregunta era esta, es que nuestros familiares que murieron en Jesús, ¿se van a perder el rapto? ¿Se van a perder la venida de Jesús? Y Pablo en el versículo 16 les va a responder rotundamente. Mira lo que dice en el 16. El Señor mismo dice, descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta. Dice, primero, los creyentes que hayan muerto, para responder a su pregunta, se levantarán de sus tumbas. Un apocalipsis de zombies. Los creyentes que hayan muerto, dice Pablo, se levantarán de sus tumbas primero. Lo primero que va a suceder cuando Jesús regrese es que los creyentes que han muerto antes de nosotros van a resucitar. Ellos se van a levantar primero. Y de lo que estamos hablando, para que te quede claro, es de lo que la teología llama la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús. Y este es un tema, francamente, en algunos círculos cristianos polémico, porque hay muchas posturas, hay muchas ideas, hay muchas interpretaciones diferentes, y honestamente no es mi interés entrar en cada una de estas cosas, pero sí quiero ver y examinar lo que Pablo dice aquí. Entonces dice, cuando se trata de la segunda venida de Jesús, lo primero que va a suceder cuando toque la trompeta de Dios, cuando suene esta voz de arcángel, cuando dé este grito de mando, dice, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Ahora, hace un momento hemos leído que Pablo les dice en el capítulo 5, ustedes saben perfectamente, mira lo que dice el versículo 2, ustedes saben muy bien. El versículo 1 dice, ustedes, no es necesario que les escribamos al final del verso 1 acerca de eso. Ustedes saben perfectamente. ¿Cómo es que Pablo podía estar tan seguro que ellos sabían exactamente de lo que Pablo estaba hablando? ¿Por qué? Porque Pablo les había, en esas 3 semanas que había estado con ellos, Pablo les había enseñado esto. La única forma es como, imagínate como si un profesor, ¿no? Un profesor, chicos, ¿cuánto es 2 más 2? Cri, 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 cri. Chicos, ustedes saben cuánto es 2 más 2. Cri, 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 cri. Chicos, pero ustedes saben cuánto es 2 más 2. Cri, cri, cri. ¿Cómo es que este profesor dice, ustedes saben, ustedes saben, ustedes saben? Porque este profesor se ha pasado horas enseñándole cuánto es 2 más 2. Ahora ellos están como, mirando, me llegó un WhatsApp, no. Pero el profesor sabe que ellos saben porque él les ha enseñado. Entonces, si Pablo puede decir, chicos, ustedes saben perfectamente de qué estamos hablando, aunque ellos estaban así como, ¿por qué? Porque Pablo les había enseñado. Iglesia, hace unos años el segundo libro que empecé a enseñar como pastor en la iglesia fue el libro de Apocalipsis. Créelo o no, hicimos verso a verso el libro de Apocalipsis. Los 20 y tantos capítulos, lo hicimos todo, verso a verso. Así que chicos, ustedes saben acerca de la segunda venida de Jesús. Estoy seguro, porque yo se los he compartido. Entonces, Pablo dice, estoy seguro. Pero Pablo tenía que hacerles acordar, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Que Jesús viene, ¿no? Sí, verdad. Entonces, ustedes están seguros, ustedes saben, ¿ok? Y Pablo les había hablado de esto. ¿Y por qué Pablo les estaba hablando acerca de esto? Si la iglesia no tenía más de 3 semanas. ¿Cómo es que Pablo fue tan profundo, tan rápido? Si se supone que esta es una doctrina, que tenemos que esperar al seminario para entender y conocer todos los conceptos teológicos. No. Creyentes de 3 semanitas. ¿Hace cuánto que conoces a Jesús? ¿Un mes? Si tienes un mes de conocer a Jesús, ya eres más viejo que los creyentes de Tesalónica.
Y algunos de ustedes tienen mucho más que un mes, solo tengo que decir eso. Y aún así, a veces estamos perdidos en el espacio. ¿Qué? ¿Jesús viene? Ah, ¿qué sí? ¿Qué el rapto? ¿Qué cosa es eso? Y la cosa es que Pablo está diciendo, esto no lo digo para burlarme de ti, y no lo digo porque esté condenándote, porque francamente, si no está clara tu mente con respecto a la segunda venida de Jesús, probablemente no es tu culpa. Entonces, pero lo que queremos hacer es ver lo que Pablo está diciendo, y lo que Pablo les ha escrito y les ha hablado cuando estuvo con ellos antes de esto. Es básicamente lo que Jesús le dijo. No tienes que voltear ahí, pero es en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Juan 14, 2 dice esto, escucha. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho, dice Jesús. Así que voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Estas son las palabras de Jesús. Jesús está diciendo, chicos, esto es antes de su crucifixión, antes de su muerte. Juan 14. Chicos, yo tengo que irme. No, Jesús, quédate. No, tengo que irme. No, pues Jesús. Pero le dice, Jesús, jamás, tú morir. No. Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Wow. No, esto es necesario. Tengo que irme. Pero tranquilos, me voy, pero voy a prepararles lugar. ¿Qué? ¿Prepararles lugar? ¿Dónde? En la casa de mi Padre. ¿Ah, sí? ¿Que ya hay espacio para nosotros en la casa del Padre? Sí, si no hubiera, yo se los diría, chicos, ¿sabes qué? Estamos un poco, es temporada alta, lo siento, no tenemos Airbnb, entonces pueden regresar en otro momento. Pero Jesús dice, no, yo voy a prepararles lugar, y si yo voy a prepararles lugar es porque va a haber lugar para ustedes. Y no solamente eso, sino que yo voy a regresar a recogerlos. Wow. Jesús dijo esto, No es solamente las profecías del Antiguo Testamento, no son invenciones de Pablo. Jesús habló de esto en el Nuevo Testamento. Entonces, sí, pero ¿en serio Jesús va a venir otra vez? O sea, ¿crees que Jesús vino una primera vez? Y, ¿sabes? En la Biblia hay profecías, ¿no? Una profecía es una palabra dicha de antemano, ¿no? En el Antiguo Testamento. Es una palabra de Dios que Dios da a su pueblo para que ellos sepan algo. En este caso, profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento hay un montón. Hay más de 100. Que tenían que ver con la primera venida de Jesús. Que iba a nacer en Belén, que iba a ser hijo de una mujer virgen. Un poco difícil de cumplir esa profecía, ¿no? Hijo de una mujer virgen. Que iba a ser llamado el Nazareno, o sea, que iba a pasar por Nazaret o crecer en Nazaret, exactamente como sucedió, que iba a entrar en el templo, que la gente iba a clamar Hosana al rey, el hijo de David. Hay un montón de profecías acerca de Jesús, de la primera venida de Jesús, que cumplió todas y cada una de ellas precisamente. Ahora, así de un montón de cantidades o sea, como hay profecías de la primera venida de Jesús, quiero que sepas esto, en la Biblia hay 8 veces más profecías acerca de la segunda venida de Jesús que de la primera. Hay 8 veces más la cantidad de profecías con respecto a la segunda venida de Jesús que la primera. Entonces, debería decirnos algo eso. Y así como Jesús cumplió literal y precisamente todas y cada una de esas profecías acerca de su primera venida, Él las cumplirá acerca de su segunda venida también. Y de lo que estamos hablando más precisamente en el texto es acerca del rapto de la iglesia. ¿Puedes decir conmigo el rapto de la iglesia? Te dije que soy un poquito sordo, acompáñame. El rapto de la iglesia. Ahí está, gracias. Entonces el rapto de la iglesia, no estás dormido como los creyentes que menciona Pablo aquí, ¿no? Si no, me preocuparía. Entonces el rapto de la iglesia, porque básicamente lo que dice en el versículo 17 del capítulo 4 es esto. El Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel. No, el versículo 16, el 17 dice, luego nosotros, que aún seguimos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados. Di conmigo, por favor. Arrebatados. Otra vez. Arrebatados. Arrebatados. Esta es la palabra aquí de la cual sacamos la doctrina, el nombre de la doctrina del rapto de la iglesia. Rapto, pero algunos dicen, pero ahí no dice rapto por si acaso. ¿En serio? No, no sé dónde está sacando esto del rapto, porque el rapto de esa palabra no existe en la Biblia. Sí, la palabra Biblia tampoco existe en la Biblia y crees en ella, ¿no?
Entonces, entonces es como el rapto. Esa palabra arrebatados que dice ahí, que hemos leído, es la palabra en griego harpazo. Harpazo. Y esta palabra en griego, cuando la Biblia la tradujeron al latín, esta palabra se tradujo al latín como raptus. Y de ahí viene la palabra rapto. Harpazo en griego es una palabra que significa atrapar, casi como secuestrar, casi. Atrapar es agarrar, atrapar, sacar de un lugar, ¿no? Eso es lo que significa harpazo. Es más, en español, ¿no? Hay una canción de cuna, ¿no? Un gatito, un pericotino, un zarpazo, ¿no? Hay una palabra zarpazo, ¿no? Y esta palabra zarpazo viene de esta palabra griega, harpazo, que viene de agarrar, de atrapar. Entonces, de ahí viene esta idea, el rapto de la iglesia. Y dice, va a venir un día donde Jesús va a regresar y vamos a ser arrebatados y vamos a ir a su presencia, ¿no? Y esto es lo que vino Jesús a decirle a sus discípulos antes de su muerte. Pero algunas veces, o sea, la gente no estaba preparada para esto. Nos damos cuenta que cuando Jesús vino la primera vez, por la mayoría de la nación podríamos decir que no estaban esperando un Mesías, ¿no? O sea, decimos que lo estaban esperando, pero lo terminaron crucificando. Entonces, como que no estaban tan preparados, ¿no? Entonces, vino Jesús la primera vez y con todas esas profecías, Israel no estaba listo para recibir a su Salvador. Lo terminaron crucificando. Pero eso es justamente lo que Dios sabía que iba a pasar. Por eso hay una segunda venida. Y lo que pasó con los judíos es que, bueno, ellos pasaron una de las dos cosas. Primero, o alegorizaron las profecías diciendo, bueno, sí, esto no sé, no es un Mesías literal, sino es una figura, es una alegoría, esto quiere decir que, no sé, una era geológica, donde no, algo así. Alegorizaron las profecías de Jesús y por eso cuando vino ni se enteraron. O lo segundo que pueden haber hecho, lo segundo que hicieron muchos de ellos, es que confundieron su primera y su segunda venida. Por eso la mayoría de Israel, cuando Jesús vino, estaban esperando no a un Mesías que muriera en una cruz, estaban esperando a un Mesías que reinara, que triunfara, que juzgara, que diera justicia. Esto es lo que Jesús va a hacer en su segunda venida, pero no en su primera. Vino en su primera para morir, y en la segunda vendrá para reinar. Tienes que saber eso. La primera venida de Jesús fue para morir y resucitar por cada uno de nosotros, para darnos el perdón de nuestros pecados. Y su segunda venida no vendrá como una oveja, como un cordero inmolado, vendrá como un león para reinar. Esa es la segunda venida. Y entonces Israel dijo, no, es que es solo una sola, y entonces esperaban un Mesías que reine, y cuando Jesús dijo, voy a venir a morir, tú no debes ser nuestro Mesías, y entonces te das cuenta cómo pasó todo esto. Ahora, claro, Jesús hubiera podido venir a reinar solamente, ¿no? Él pudo haber saltado la cruz si quería, ¿no? Es Dios, Él puede hacer lo que quiera. Él pudo haber saltado la cruz si quería, pero si solamente venía a reinar, pues tú y yo no estaríamos en ese reino. Pero gracias a su primera venida y a su muerte y resurrección en la cruz, que nosotros podemos ser parte de su segunda venida y de su reino. ¿Cuántos estamos agradecidos entonces que Jesús hubiera venido a morir una primera vez, verdad? Entonces, ¿qué hay de los que han muerto? Dicen los tesalonicenses. Bueno, ellos van a resucitar primero, como hemos leído en el 16. No es una fábula, es un hecho. Jesús lo hizo primero. Hay precedente para creer en la resurrección, porque Jesús lo hizo. Si Jesús lo hizo, entonces hay precedente. Quiere decir que es posible, ¿no? No solamente Jesús, lo vemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento en un par de ocasiones. No solamente la resurrección, del rapto también, ¿no? El rapto, hay dos personas en el Antiguo Testamento, ¿no? Enoc y Elías, son dos personas que fueron raptadas a la presencia de Dios, ha sucedido. Entonces, alguien dijo una vez que la muerte de Jesús fue el pago y su resurrección fue el recibo. Me gusta eso, ¿no? Un recibo, una boleta, ¿no? Cuando tú vas a algún lugar, ahora que es Navidad, ¿no? Vas a comprar tus regalos, te dicen, guarda el recibo. Y le regalas un regalo a alguien, aquí te doy el recibo por si acaso, ¿no? Tú sabes, ¿no? Es que me encanta cuando pensamos así, ¿no? Es como, quiero hacerte un regalo y chévere, pero te regalo algo que a mí me gusta, y no sé si a ti te va a gustar, entonces te doy recibo no para que sepas cuánto me ha costado, pero porque si no te gusta puedes ir a la tienda y lo puedes cambiar. Pero imagínate tratar de ir a la tienda sin el recibo. Vas con tu regalo, ¿no?
Señorita, quiero que me cambien esto. ¿Y ahí eso? ¿Dónde lo compró? Aquí. ¿Y el recibo? No, no lo tengo. Esa es su casa, Sonso. Es que no tenemos comprobante, no sabemos ¿cómo sabemos que lo compraste? ¿Cómo sabemos que es tuyo? ¿Cómo sabemos cómo cambiártelo? Si no tienes una boleta, si no tienes un comprobante, si no tienes una factura, no tienes cómo comprobar, por eso se llama comprobante. Para algunos es como, no tienes cómo comprobar que la transacción te beneficia, que lo que has comprado es verdaderamente tuyo. Si el pago de Jesús por nuestros pecados, por nuestra vida eterna fue morir en una cruz dando su sangre por nosotros, ese fue el pago. ¿Cómo sabemos que lo hemos recibido? ¿Cómo sabemos que es nuestro? ¿Cómo sabemos que es verdad, que lo podemos aplicar a nuestra vida? ¿Cómo sabemos que Dios lo acepta para empezar? Es la resurrección de Jesús. Jesús murió para perdonar nuestros pecados, pero resucitó para que sepamos que Dios lo aceptó. Es el comprobante, es la boleta, es tuyo, es certero, es nuestro, es aceptado por Dios este pago. Entonces, ¿cómo lidiamos, cómo tratamos con todo esto? ¿Cómo hacemos para, el rapto y qué va a pasar con los que murieron antes y todos los demás, ¿no? Bueno, hay una frase que me gustó. Sí, escucha esto, es el tercer punto. Si te duermes temprano, te levantas temprano. Manolo, no sabía que eras un genio. Qué teología para más pesada, más profunda. Si te acuestas temprano, te levantas temprano. No, esto no es solamente un concepto lógico de la vida, ¿no? Algunos de ustedes están cansados porque crees que porque te acostaste temprano. No, porque te acostaste tarde, por eso estás muerto de sueño. Hello. No falta ser científico de cohetes del espacio para saber eso. Si no dormiste bien, vas a estar cansado el día de hoy. Pero no estoy hablando de eso, por más que quisiera. Estoy hablando del rapto, estoy hablando de la segunda venida. Jesús regresa. Y la pregunta es, ¿qué pasa con los que murieron antes? ¿Qué pasa si nos morimos antes de que Jesús venga por nosotros? Si te acuestas temprano, te levantas temprano. Hemos dicho lo primero que va a suceder cuando Jesús regrese, Pablo lo dice, los que han muerto en Jesús van a resucitar primero. Van a resucitar primero porque durmieron primero. Así que se levantarán primero. Se levantarán primero. ¿Por qué primero? ¿Por qué tendrían que hacerlo así? ¿Por qué tendría Jesús que hacer eso? Si hemos estado en la presencia de Jesús, ¿por qué tendríamos que resucitar? ¿Y qué estamos hablando cuando hablamos de resucitar? Estamos hablando de la resurrección corporal, la resurrección física. Tu alma, dice Pablo, estar ausente del cuerpo, o sea, morir, es estar presente con el Señor. No es que tienes que esperar y hay un cordón de plata que tienes que esperar que se corte para poder resucitar. No. Te mueres y tu último aliento en esta tierra, el siguiente aliento es el primer aliento que tendrás en el cielo. Es estar inmediato, es estar en la presencia del Señor. Una vez que te mueres en Jesús, como creyente en Jesús, te vas a la presencia de Él. Entonces, eso es lo que sucede. Pero si has estado en la presencia de Dios por todo ese tiempo, el tiempo que sea, no sabemos cómo se maneja el tiempo en la eternidad, pero imaginemos que pasan 10 años, 15, 20, 50, 100, 200 años después de que tú mueres y Jesús regresa después de todo ese tiempo. ¿Por qué tendrías que tener un cuerpo si ya has estado en la presencia del Señor todo este tiempo, no? Bueno, es que creo que es porque Jesús quiere probarnos, quiere decirnos, quiere que vivamos una victoria completa. Porque la muerte nos quitó este cuerpo que Jesús nos quiso dar, que Dios nos quiso dar. Entonces cuando Jesús venga dice, no, tranquilo. Yo sé que Jesús, pero yo ya no necesito un cuerpo, o sea, ya estoy en tu presencia, ya chévere, ya estoy bien. Esto no, dice, no. Es cierto, no lo necesitas, pero quiero que lo tengas. ¿Por qué? Porque yo te lo di. Así que quiero que tengas un nuevo cuerpo, quiero resucitar tu cuerpo, quiero que seas transformado, quiero que vivas en esta gloria que tengo para ti. No te la mereces, no tienes que recibirla, pero yo quiero hacerlo. Por eso los que han muerto en Jesús van a resucitar primero.
Ok, ¿qué pasa si vivimos? ¿Qué pasa si vivimos para ver el rapto? ¡Wow! ¡Qué chévere que somos! Y somos la generación que vive para ver a Jesús regresar físicamente. ¡Qué bacán! Yo quisiera que sea ese el caso, ¿no? Y deberíamos vivir como tal, como va a decir Pablo más adelante. Pero ¿qué pasa entonces si sucede esto? Bueno, Pablo dice en otra epístola, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. No tienes que voltear ahí. Escucha. Pablo dice, he aquí, os digo un misterio. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, eso quiere decir, no todos vamos a morir antes que venga Jesús. Pero si no dormimos, es más, si nos quedamos con vida hasta que venga Jesús, dice, seremos transformados. Qué alucinante. Jesús viene, se levantan los zombies, ¿no? Se levantan los que han muerto en Jesús y después nosotros seremos transformados. ¿Cómo? No sé, como Superman en el teléfono, en la cabina del teléfono. No sabemos cómo, pero seremos transformados, viviremos en gloria, tendremos un cuerpo glorificado. ¿Cuántos estamos ansiosos ya por tener ese cuerpo glorificado? Un cuerpo glorificado, es un cuerpo hecho nuevo. Es como la última actualización, ¿no? Como los iPhone que salen cada año, ¿no? Es la última actualización, es la mejor versión del ser humano, del cuerpo humano. Entonces, seremos transformados. ¡Qué chévere!, ¿no? Algo que tienes que darte cuenta que está pasando aquí cuando Pablo habla de la segunda venida, del rapto de la iglesia. Habla de los que han muerto antes y los que han vivido hasta verlo. Entonces tienes que darte cuenta que el rapto de la iglesia, lo que es básicamente, es una gran reunión familiar. Es una gran reunión familiar. Vas a estar otra vez con tus seres queridos que murieron en Cristo antes que tú. Hay una gran reunión. Me encantan las reuniones familiares, casi siempre, ¿no? Siempre hay el tío que se emborracha y comienza a hacer un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, entonces, reuniones familiares son un tiempo tan chévere. Imagínate, ¿no? Vamos a pasar ese tiempo, el rapto de la iglesia. Entonces, tienes que saber algo acerca de esto para tenerlo en claro, ¿no? Jesús va a venir contigo o va a venir por ti. En eso se resume. Jesús va a venir contigo o va a venir por ti. Si duermes temprano, te levantas temprano. Entonces, qué bacán, qué chévere, wow. Sí, me encanta. Pero el último punto es, bueno, no se trata de cuándo, porque, lo que sigue es, ¿cuándo, no? ¿Cuándo? Tell me, ¿cuándo? ¿Cuándo? Dime, ¿no? Pero la pregunta no es cuándo, sino qué. Ese es el último punto. No se trata de cuándo, se trata de qué. ¿Cómo que qué? Bueno, ¿qué? Porque no se trata de cuándo va a pasar. Pablo dice, va a venir como un ladrón en la noche. ¿Puedes estar preparado para un ladrón en la noche? Puedes intentar. Puedes comprarte candados, escopetas, puedes contratar un sistema de alarmas, estar conectado con la Policía Nacional, puedes hacer un montón de cosas para estar preparado para un ladrón en la noche, pero al fin del día no sabes cuándo va a venir, no sabes en qué noche va a pasar. Entonces sí puedes estar preparado, pero hay una incertidumbre acerca de cuándo. Y es lo que dice Pablo, no trates de averiguar cuándo, no se trata de cuándo, ¿no? Y muchas veces es como que la iglesia por etapas es como que, está como, Jesús viene, está en las noticias, mira lo que pasaba en Medio Oriente, mira lo que pasaba allá, Jesús viene pronto, mira el verichip, mira los perritos le están inyectando con un chip, la marca de la bestia, Jesús viene pronto. Y es como, ok, es bueno saber las noticias, es bueno lo que está pasando en el mundo, pero no se trata de cuándo, no esperamos al anticristo, esperamos a Jesucristo, ¿no? Gracias. Entonces, estamos esperando a Jesús, no estamos esperando como, mira las noticias, estamos esperándole a Él, estamos preparados. Dice, nosotros no somos hijos de la noche, hijos de la oscuridad, somos hijos del día. Y si somos hijos del día, vivamos como hijos del día. Entonces, no se trata de
¿Cuándo? Se trata de qué. ¿Qué hacer a la luz de esto? ¿Qué hacer a la luz de que sé que Jesús viene pronto? No que, voy a estar viendo el calendario, voy a renunciar a mi trabajo. No, lo que dice Pablo en el capítulo anterior es, debemos vivir unas vidas tranquilas, llenas de paz, involucrarnos en la comunidad, trabajar duro, servir, dar un buen testimonio. Lo que dice Pablo aquí también, se trata de vivir esta vida para la gloria de Dios. Dice, estemos lúcidos, estemos despiertos. Básicamente se resume en lo que dice en la última parte del texto, en el capítulo 5, es tienes que estar despierto. Primero, tienes que estar despierto, o sea, no dormido, y tienes que estar vestido. Número 2. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo vivimos a la luz de todo esto? Tienes que estar despierto y tienes que estar vestido. Eso es lo que hacemos para prepararnos para cualquier evento, ¿no es así? No puedes ir a un evento si estás dormido. Imagínate, ¿no? Tengo un avión. ¿No? ¿A cuántos le ha pasado eso? Han perdido su vuelo por ahora se quedan jatos. No levantes tu mano, está bien, no te queremos arroche. A mí me ha pasado. Una vez me pasó. No puedes ir a un evento si estás dormido, pero tampoco vas a un evento si estás desnudo. No a un evento que quieres ir, por lo menos. Entonces, tienes que estar despierto y tienes que estar vestido. Tienes que estar despierto. ¿Qué significa eso para nosotros? Que no debemos vivir como zombies durmiendo, hacemos la vida, vamos un día al otro, no tenemos visión, no tenemos propósito, estamos dormidos, estamos caminando, estamos simplemente existiendo. No hay meta, no hay fin, no hay propósito, no hay vida, no hay paz, no hay pasión, no hay nada. Es como, no vivas así. Jesús no quiere que vivas así, quiere que vivas despierto. Y lo segundo es que vivas vestido. ¿Cómo vestido? Pablo dice, tenemos que vestirnos con esta armadura de la fe, de la esperanza, con el casco de la salvación. Pablo expande este tema en Efesios capítulo 6. Dice, tenemos que estar vestidos de esta armadura, tenemos que estar preparados. No se trata de ver las noticias solamente, se trata de vivir cada día a la luz de esta verdad. ¿Estás viviendo? Tú dices, ¿tú crees que Jesús viene pronto? Sí, amén, hermano, sí, gloria a Dios. ¿Pero estás viviendo a la luz de eso? ¿Estás viviendo como si Jesús pudiera venir pronto? Sí, ya, mañana renuncio a mi trabajo, no te preocupes. No se trata de renunciar al trabajo, se trata de vivir para su gloria, para que cuando venga te encuentre dándole la gloria con todo lo que haces. Vivir con esperanza es el tema, básicamente. Vivir con esperanza. Me encanta lo que dijo un teólogo escocés del siglo XX. Sí, él dijo esto. Dice, un hombre puede soportar cualquier cosa mientras tenga esperanza, ya que así no solo camina en la noche, sino que camina hacia el amanecer. ¡Wow! No caminamos en la noche, caminamos hacia el amanecer. El sol va a salir, como esta mañana. No siempre sucede así, pero esta mañana me levanté súper temprano y estaba repasando estas notas, apuntes y el estudio y todo, estaba pensando, la batería, entonces estaba pensando en todo esto y era como, wow, es tan callado y de pronto, con esos son los pajaritos, nunca los escuchas, ¿verdad? Porque casi nunca te levantas tan temprano como para escuchar los pajaritos, siempre te levantas al sonido del tráfico más que nada, ¿no? Por lo menos yo. Entonces, es como, qué chévere estar despierto para ver el amanecer, para ver el sol salir. Es un sentimiento, especialmente cuando estás en la naturaleza, cuando estás afuera de la ciudad. Es como cambia el cielo de la noche a la mañana. Y sale el sol, y sale el calor con que viene con los rayos del sol, y se despierta la creación, y hay un rocío en el césped, hay unas nubecitas por ahí. Es increíble. Si ese es el sentimiento que podemos tener al ver un simple amanecer, y digo simple casi exageradamente, porque no hay nada simple acerca de un amanecer, pero ¿cómo crees que nos sentiremos para ver el amanecer de los creyentes, para ver a Jesús regresar por nosotros? Si estamos vivos o si hemos muerto, va a ser una experiencia inigualable, pero ahora que estamos vivos, debemos estar despiertos y vestidos.